La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha convocado a todos los representantes, ministros de la región, a fin de dialogar, discutir sobre la situación de la región en América Latina, sobre la situación que tienen que enfrentar todos los países para enfrentar un contexto internacional difícil, complejo, pero también para plantear alternativas, la posibilidad de modificar, transformar gradualmente el rumbo de desarrollo a fin de construir la igualdad en la sostenibilidad como ha planteado los objetivos del 2030. De eso hablaremos hoy, aquí en la sede de la CEPAL. El día de hoy, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha iniciado una reunión regional muy importante para América Latina, para poder entender y comprender la dimensión de este esfuerzo de plantear, déjame decirlo así, ideas que permitan revisar dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde debemos y podemos ir. Es muy importante para la audiencia de México Social conocer, y por eso muchísimas gracias, Alicia, de estar nuevamente con nosotros en México Social. Pero déjame empezar desde algo muy esencial, que nos describas, que nos des a entender cuál es el papel, la función de CEPAL en este siglo XXI. Es un organismo apreciado por muchos de nosotros, pero tenemos que reconocer que desde los 50, los 60, seguramente hay muchos que oyen de este logo CEPAL, pero no tienen la comprensión de las tareas, las funciones y la visión. ¿Cuál es la visión en el siglo XXI de CEPAL? Pero haznos esta revisión en términos de cuál fue la razón de la CEPAL cuando se constituyó, cuál era el momento y cuál es el momento actual. Y muchas gracias nuevamente, Alicia, por estar aquí. Pues muchas gracias por la oportunidad, porque de verdad que es importante. Hoy se celebró esta inauguración del periodo, del 36º periodo de sesiones de la CEPAL. Entonces la gente dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es un periodo de sesiones? Tienes toda la razón. A ver, la CEPAL es una comisión regional, una comisión económica, de las cuales hay 5 en todo el sistema de las Naciones Unidas. Yo, digamos, sin falsa modestia, debo decir que la más fuerte es la CEPAL. Sí. Es el único organismo de Naciones Unidas de esta magnitud que está ubicado en América Latina y el Caribe. Es decir, nosotros estamos con sede en Chile, en Santiago de Chile, creados desde 1948, como una institución transitoria. Y esa institución tuvo vamos a decir, su partida de nacimiento ya como una institución permanente acá en México, justamente, a principios de los 50. ¿Y qué es la CEPAL? La CEPAL es entonces esta combinación. Somos, por un lado, una organización intergubernamental, tenemos 45 Estados miembros, además de los 33 de América Latina y el Caribe, tenemos otros más, 13, que no pertenecen necesariamente a América Latina y el Caribe, que están en Europa. Tenemos a España, a Francia, a Inglaterra, Noruega, en fin, Alemania, Estados Unidos, Canadá, países que de alguna manera han tenido algún vínculo con la región, hasta colonial en algunos casos, y siguen estando en la comisión. Pero lo que sí es verdad es que la CEPAL es un conjunto de, yo diría, de especialistas, de expertos, que estamos en una intersección muy importante y somos una especie de tanque de pensamiento para la región. Tenemos además, somos una institución que tiene fuerza en estadísticas, o sea, somos la Secretaría, por ejemplo, técnica de la Conferencia de las Américas de Estadísticas, que junta a todos los institutos de estadísticas de la región, y nosotros somos la Secretaría Técnica. Entonces, tenemos por un lado personal permanente pensando, actuando, investigando, generando datos, y aparte le damos servicios técnicos también a las instituciones de estadísticas de la mujer, de población, económica. Nosotros tenemos, tenemos un clúster económico donde vemos todo lo que es la parte macroeconómica, la parte industrial, la parte de comercio internacional, un clúster social donde vemos toda la política social, tenemos la cuestión de género,
tenemos también el Centro Latinoamericano de Demografía. Somos los depositarios de los censos de población de América Latina y el Caribe. Con toda esta información, CEPAL históricamente, por lo menos los que hemos seguido la discusión de las ideas del desarrollo, CEPAL ha construido no solo una fotografía de la situación, ha tenido, yo diría, la fuerza, la audacia, en momentos muy claves, de plantear una manera diferente de pensar el desarrollo en nuestra región, pero incluso ha sido parte de los debates. Y es esta idea, fuerza del pensamiento cepalino, ¿no? de autores que lograron llevar su propuesta al debate de las ideas. Esto pareciera ser que fue una etapa, digamos, muy visible de los 50, los 60, los 70, y pareciera ser que después, cuando surge este dogma o esta idea de un pensamiento más vinculado, deja ponerlo de una manera más neutra, a los mercados externos, el pensamiento de CEPAL quedó ¿dónde? O sea, porque finalmente es una realidad. Desde los 80 en adelante, en el mundo cercano a nosotros, la región, se impuso una manera de pensar que entre más vinculado al exterior, habría más bienestar y democracia. Ahí CEPAL, en esa etapa, o en esta etapa, ¿dónde está? Porque finalmente esta capacidad de análisis es para hacer propuestas. Y en ese sentido creo que hay una reflexión que CEPAL, nos gustaría que nos hicieras aquí, ¿cómo ha estado participando en estas discusiones en las últimas décadas? Muy importante, Mario. Es claro que la CEPAL es conocida por Prebisch, por sus grandes ideas centro-periferia, por Feinsilber en relación a la transformación productiva con equidad. O sea, la CEPAL siempre ha tenido una gran adhesión al pensamiento propio, al pensamiento endógeno, a pensar la región desde la región. Esa característica la sigue teniendo la CEPAL hoy. ¿Qué es lo que se ha instalado en la CEPAL? Es una visión analítica, crítica, que a veces no gusta a los gobiernos, porque tratamos de tener una visión imparcial, no neutral, porque la neutralidad no existe, pero sí una visión, yo te diría, progresista del desarrollo. Y progresista en un sentido muy concreto, sobre todo en la última década, en donde nos hemos jugado por la igualdad. La verdad es que esta región llegó la hora de la igualdad. Esta es una de las regiones más desiguales del mundo. Y esa desigualdad conspira. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, tomando todas las ideas estructuralistas de la CEPAL, porque también la desigualdad se da entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. La apertura financiera, comercial, no nos ha resuelto problemas estructurales y fundamentales. Y eso es lo que la CEPAL aduce. No es verdad que la total apertura de capitales financiera y comercial haya solucionado nuestros problemas claves de carácter estructural, como la infraestructura, como la fiscalidad, como la igualdad, como el medio ambiente. Entonces, es verdad que esta región ha avanzado, no cabe duda. Nosotros somos una especie de observatorio que vamos midiendo y presentamos cada año una visión de la economía, de lo social, de la inserción internacional, en fin, del estado de la economía y la sociedad, y se lo damos al público. Nuestras informaciones son todas abiertas, pero lo hacemos sí con visiones críticas y vamos a ver, con datos duros, porque además no analizamos solo la coyuntura. Llevamos ya más de 25 años, tenemos series de tiempo, lo que nos da otra ventaja. Nosotros podemos decir qué ha pasado en América Latina en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas. Y ahí podemos decir muchas cosas muy importantes. Podemos decir que en crecimiento no hemos avanzado, seguimos en un magro 3%, a pesar de los buenos años de bonanza. Segundo, podemos afirmar que en la década de los 80s y los 90s, ¿verdad? Sobre todo a finales de los 80, más del 50% de los latinoamericanos eran pobres. En la de los 90 hubo una cierta reducción de la pobreza, pero donde realmente la reducción de la pobreza aumentó fue en esta década, en la década de los 2000, gracias a políticas sociales progresistas, muchas de ellas provenientes de Sudamérica, por cierto. Entonces, lo que hace la CEPAL, y no es lo mismo que lo que hace ni el Fondo Monetario ni el banco, porque nosotros ni somos fondo ni somos banco, sino que somos justamente una institución que está pensando la realidad de América Latina y el Caribe
también acompañando a los países, a los más pequeños también, a los medianos, a los pequeños estados insulares, digamos, a países como Bolivia y Ecuador, a los que admiramos por su gran avance que han tenido, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces yo diría, somos una institución que pertenecemos a nuestros países miembros, pero que también nos relacionamos con la academia, con la sociedad civil y los académicos. Donde creo que tenemos un deber pendiente es en cambiar la conversación y dialogar más con el sector privado. En ese sentido, esta figura de un observatorio regional que hace un análisis con rigor académico, que hace una reflexión de la región, los llevó a la gran propuesta que hoy se ha sintetizado desde que estás ahí en términos de qué es la hora de la igualdad. Comentábamos hace rato, a raíz de eso ha habido 4 documentos, porque según entiendo, cada 2 años se reúne la CEPAL, se reúne la América Latina, a hacer este corte de no solo qué ha pasado, sino cuáles son las tendencias, como bien nos dices, y viene una parte, yo diría, audaz, valiente, porque finalmente enfrenta algunas ideas que siguen siendo preeminentes, de plantear rutas, objetivos, estrategias. Haznos este recuento, o sea, ya en este siglo XXI, la CEPAL, en esta tradición de ser un observatorio que plantea una idea de un desarrollo con igualdad, como, si no, no es desarrollo, diría nuestro amigo Cordera. ¿Cuál ha sido esta ruta para llegar a este momento, del 2016, nuevamente, una reunión regional? ¿Cómo lo podrías describir en esta búsqueda de, ya son 8 años? Sí, 8 años. Y mira, en realidad nos dimos cuenta que había llegado la hora de la igualdad porque las cifras duelen y como nosotros nos dedicamos a eso, a producir datos duros, que a veces, la verdad, a algunos gobiernos no les gustan nuestros datos, pero son los datos y las cifras a veces hablan por sí solas y también nos dan tendencias. Entonces nosotros dijimos, no podemos seguir viviendo en un continente, en una región donde haya estas disparidades, no solamente de ingreso, o sea, estas enormes desigualdades de ingreso por un lado, de riqueza por otro lado, digamos, de acceso a educación, a servicios básicos, de carencias profundas que vemos en la sociedad. Y entonces identificamos cuáles son las brechas que tenemos que cerrar. Y por eso el primer documento se llamó La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir. ¿Y qué fue nuestro planteamiento central de ese documento? Primero, de que no solo en lo social se juega lo social. Es decir, queremos, por supuesto, que la gente salga de la pobreza y la región ha puesto en marcha programas, por ejemplo, de transferencia condicional, pero no es la única forma de salir de la pobreza ni de la desigualdad. Se requieren políticas activas, económicas. Se necesita, primero que nada, voluntad política para ir a ¿qué? Hacer, por ejemplo, reformas fiscales profundas, que pague más el que más tiene, al impuesto sobre la renta. Nuestra región, hay muchos países que no tenían impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo, o impuesto sobre la renta incluso, que se va todo al valor agregado, que es un impuesto que le pega a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que CEPAL analiza con mucho cuidado y vemos que nuestra historia exige política pública en ese sentido, pero también exige que lo que cambie sea la estructura productiva. Hablamos de que nuestra región tiene muy baja productividad, pero elevar la productividad, algunos países lo están intentando a costa de bajarle los salarios a los trabajadores. Eso no es aumentar. Eso Feinsilber le llamaba competitividad espuria, porque es falso que tú bajándole los salarios a la gente te vas a volver más productivo. Por ejemplo. Déjame ir un corte y regresamos porque me gustaría que continuáramos con esta reflexión, porque yo por lo menos así lo leí. El documento que se presenta estos días, que se presentó hoy, es una continuidad de un relato. O sea, no son 4 documentos, y en eso quisiera ser muy enfático, porque realmente son documentos que hacen un corte, que hacen un balance, pero leídos en su conjunto es una propuesta que incluso este documento que ya nos platicará Alicia, recupera, yo diría, la gran visión de mundo de un desarrollo con igualdad, pero sostenible. Y ahí está la fuerza de que tenemos una propuesta, un documento, ideas
que también deben ser parte de este afluente de debate para enfrentar esta percepción que tú y yo tenemos y muchos amigos en términos de que la ruta actual es insostenible y que los mercados están fallando como nunca en un contexto de desigualdad, pobreza, exclusión, pero también de un malestar en democracia que crece, que también sin duda debemos comentar. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando con Alicia Bárcenas. La enorme importancia de esta reunión que hoy fue inaugurado por el presidente de la República. Alicia, reconociendo lo que nos decías que en 2008, cuando sale una primera reflexión crítica, reflexiva, en un momento difícil, digamos, cuando los mercados financieros están en una quiebra, hay una enorme expectativa que ahora sí hay evidencia, que es el momento de revisar lo que está haciendo, porque esta ecuación de más mercado nos está llevando a situaciones de un enorme abuso de los mercados. Surge este primer documento, que después se acompaña con otros dos hasta llegar al actual. Platícanos cómo los interrelacionas, cómo se va generando este discurso articulado que hoy se está empezando a revisar aquí en México. Por supuesto, nosotros hicimos la hora de la igualdad y ahí identificamos, como te decía, los rostros de la desigualdad. El segundo se llamó cambio estructural para la igualdad, es decir, cómo logramos el cambio de la estructura productiva para generar empleo, que al final es la llave maestra, el empleo con derechos, para abordar el tema de la igualdad y el tema de la pobreza. El tercero se llamó Pactos para la Igualdad, es decir, ¿cuáles son los grandes acuerdos que tiene que tomar la sociedad, el Estado y el mercado? ¿Cómo replanteamos esta ecuación Estado, mercado, sociedad para poder lograr pactos fiscales, pactos para la inversión, pactos para la sostenibilidad ambiental, para la protección social universal, para, por ejemplo, la gobernanza de los recursos naturales, que somos tan ricos pero no sabemos usarlos bien? Y este último que traemos ahora se llama Horizontes 2030 con la igualdad en el centro, que aborda, yo te diría, el gran tema de la gobernanza global. Es decir, por más que cada país quiera hacer cosas, también tiene que haber un cierre de asimetrías entre los países más avanzados y los menos avanzados, y sobre todo la gran concentración que hoy existe del mundo financiero en pocas manos y del mundo productivo en pocas manos. Las transnacionales de la producción que han desnacionalizado nuestra producción y las grandes transnacionales financieras, ¿verdad?, que están acumulando grandes activos financieros en lugar de invertirlos en áreas productivas. Entonces, estos documentos, los 4, tienen que leerse en su conjunto. ¿Y cuál es el planteamiento de fondo? El más importante, son 3 en realidad. 1, hay que irnos de la cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad. Este es un continente que está desencantado de los privilegios, de la corrupción, y más que de la corrupción, de la impunidad. Entonces, entonces son los privilegios, y eso creo que hay que vencerlo, y lo tenemos que vencer como sociedad. Segundo, ¿cómo nos vamos del extractivismo y del rentismo de corto plazo a una visión más de sostenibilidad, de la riqueza enorme que tiene nuestro continente en recursos naturales renovables y no renovables? Y el tercero, ¿cómo abordamos el tema de la desigualdad funcional? Es decir, cuando crece una economía, ¿cómo se reparte la ganancia? Y en este momento el reparto de ganancias en nuestro continente se va más al capital que a la masa salarial. Entonces, con estos 3 fundamentos, nosotros decimos, no, llegó la hora de la igualdad, tenemos que hacerla a partir de un cambio estructural. No pueden ser solo un puñado de empresas y familias las que nos van a ayudar al cambio. Necesitamos que todas las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores más pequeños se incorporen y se inserten, y para ello tiene que haber políticas industriales. Nosotros en CEPAL reconocemos la importancia de la industrialización para generar nuevos sectores económicos que a su vez nos permitan generar empleo de mayor productividad.
de mayor inserción de conocimiento, de innovación tecnológica, cómo nos aprovechamos de la revolución tecnológica para darle este empujón. Y tercero, este gran cambio climático y ambiental que está viviendo la humanidad y que nos está afectando a todos niveles, en las ciudades, en los mares, en todas partes estamos viendo que ya no aguanta el planeta este estilo de desarrollo. Entonces, en el documento actual, después de hacer todo este análisis, por eso invitamos a la gente a que vean los 4. Y decías que está en la página de CEPAL, Sí, ya sí, están sí, los sí, documentos sí. descargables. Sí, chiquitos, grandotes, medianos. Mira, incluso traemos una cosa muy bonita, una animación, porque así en 5 minutos, si hay gente que no tiene tiempo, en 5 minutos podrán ver cuál es nuestro Sí, planteamiento. habrá que construir infografías y usar todas las redes. Sí. Y es muy importante revisarlo porque hay que enfrentar que tenemos que asumir que hay un debate de las ideas que tenemos que confrontar. Porque por otra parte, déjame ponerlo, pese al 2008 y pese a muchas evidencias, libros importantes, documentos que han recuperado el pensamiento de CEPAL, que lo han articulado y lo han potenciado, parece ser que no se conmueve, no se logra transformar. Y por eso para mí es muy importante que nos expliques, a ver, ¿qué va a pasar estos días? Porque yo comparto estas ideas, pero sé que, como bien dice el documento, el desarrollo es política. Y la política se requiere para hacer el desarrollo que plantea. ¿Qué va a pasar en esta reunión? O sea, son debates, son ideas, todo lo suscribe. ¿Cómo se multiplica, cómo se transmite, cómo logra este documento irse a los debates de los estados nacionales? ¿Qué pasa en estos días? ¿Cómo discuten, cómo dialogan, cómo acuerdan, cómo logramos que estas ideas se vuelvan parte, deja ser muy audaz, de los ADN de política pública de los próximos 2, 10, 30 años? Es importante porque, a ver, los 193 países, estados miembros de las Naciones Unidas, aprobaron una agenda en septiembre, sí, que tú te has referido en tus programas y en tu Twitter, que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, partamos que hay un compromiso global hacia ahí. Exacto. Todos los países se sumaron y firmaron y se comprometieron. Excelente. Nosotros agarramos esa agenda y lo que decimos, ok, de esta agenda, ¿qué es lo más relevante para nuestra región y qué proponemos? Y ahí es donde viene nuestra propuesta. Y nosotros lo que afirmamos contundentemente es que el estilo de desarrollo no es sostenible. No es sostenible y lo demuestra que no tenemos dinamismo en la economía mundial. No hay dinamismo. Todos los países se ajustan, todos cortan, hasta los que más tienen, Alemania, los Países Bajos, incluso los países ricos, ajuste, ajuste. Pues que le dejan a los deficitarios como nosotros. Segundo, el comercio también ha perdido fuerza, entonces quiere decir que el modelo exportador tampoco es la salida. Tercero, ¿qué pasa con la desigualdad global, ya no solamente regional? 62 personas acumulan la riqueza equivalente de 3.500 millones de personas. La mitad de la humanidad tiene el equivalente a 60. Oye, esta es una concentración de riqueza que duele, que yo te diría que indigna, vamos a decir. Y por último, este gran cambio climático que va a requerir de acciones colectivas para cambiar el patrón, por ejemplo, de energía. No aguantamos seguir viviendo con energía fósil y con estas emisiones de carbono. Tampoco aguanta la sociedad que cada persona y todo el mundo quiera tener un automóvil privado, ¿verdad? En unas ciudades que ya no dan abasto. Necesitamos bienes públicos globales, regionales, locales, nacionales. Ahora, ¿cómo llevamos estas ideas a los países? Bueno, en primer lugar, esta sesión va a decidir algo muy interesante. Uno, la creación de un foro regional para los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, es decir, un foro que le dé seguimiento a estos 17 objetivos. ¿Cómo vamos? Año por año, ¿cómo vamos? A rendir cuentas, señores. Sería una de las más importantes, digamos, objetivos, lograr ese acuerdo, sí, o articularlo, sí, para que tengamos un foro permanente. Exacto. Ahora, me imagino que los representantes de los países que están aquí en México, ministros, gente, digamos, del primer nivel de Latinoamérica, va a suscribir, digo, después de un diálogo, debate, o sea, hay un compromiso, sí, que va a ser público en términos de que este es
digamos, el documento, las ideas que van a normar o van a tratar de articular una estrategia de desarrollo en la región? ¿Eso debe pasar? Eso debe pasar y otra cosa más debe pasar, y es que cada país tiene que echar a andar mecanismos nacionales de seguimiento de esta agenda. Por ejemplo, vamos a decir, Colombia ya estableció un comité interinstitucional que está asociado a la Cancillería. En Chile lo están haciendo desde la presidencia. En México, bueno, hay que ver cómo México lo va a organizar. Cada país tiene que armar sus mecanismos de seguimiento y, uno, incorporar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes nacionales y en los presupuestos. Nosotros necesitamos que el presupuesto de cada país sea público a la ciudadanía y que la ciudadanía misma diga, a ver, el objetivo 1, ¿dónde está? El objetivo 2, ¿dónde está? Y los objetivos son indivisibles. No por bajar la pobreza vas a sacrificar el empleo. No por bajar la pobreza vas a sacrificar a los productores. No, 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 no. Hay que tener una visión integral de cómo se puede lograr este cambio estructural progresivo, con nuevos motores de crecimiento e inversión, cerrando brechas críticas, y por eso incorporar en planes nacionales y en presupuestos es un paso. Segundo, los institutos de estadísticas, y yo diría que el de México es uno de los más respetados de América Latina. Sí, habría que subrayarlo. No, El INEGI se ha convertido en estos organismos del Estado que tienen una enorme credibilidad y autoridad moral. Pero sobre todo, mira, es un organismo autónomo. A su vez, es muy respetado en toda la región y tiene otra cosa. Preside en este momento la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Y el INEGI, además, hoy está copresidiendo la formulación de los indicadores para el seguimiento de los ODS. O sea, si hay alguien que sabe, que conoce cómo medimos cada meta. Y que ha acreditado. Es el INEGI. Déjame un corte porque yo comparto plenamente esto, pero llegamos a la hora de la política. Y sí me gustaría una reflexión autocrítica, crítica, porque necesitamos hacer algo mucho más de lo que estamos haciendo, porque los documentos están, ha habido foros, reuniones, exposiciones públicas. Tú has estado en la UNAM y en otras instituciones de educación superior aquí en el país, y pareciera, haz un recuento de la región, pareciera que no se mueve. Al revés, parece que hay ciertas, digamos, retrocesos a posiciones más de ultranza en insistir que es a través de mercados globales, a través de estados mínimos, a través de sociedad que se piensa como grupos de individuos y no como organizaciones que pueden transformar. Desde acá, a veces pensamos que no estamos logrando iniciar los procesos. Y por eso me interesaría que, regresando del corte, nos des un recuento donde, si realmente estamos haciendo lo suficiente en términos de la política para impulsar una nueva idea de desarrollo más compatible, no solo con los compromisos de cada país, compromisos globales. Y ahí tenemos esta sensación que a veces estas grandes reuniones, como fue París, emblemática, y otras más, cuando se regresan a los países, parece que fue solamente un asunto de política internacional y no inician los cambios. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando aquí a la CEPAL México. Alicia, platicamos del enorme reto con las ideas, con los diagnósticos, hacer política para transformar los acuerdos vigentes que nos están llevando a esta insostenibilidad social, económica, ambiental. En un entorno que me gustaría que en esta reflexión introdujeras lo que llama CEPAL cambios tectónicos, que es un elemento más que adiciona a la urgencia. Pero acabemos la idea del enorme reto de hacer política con las ideas que CEPAL propone y que enfrenta sin duda, pues la dureza de una idea del desarrollo que asume que estamos bien, que algún día estaremos bien y que simplemente es un tema de que se mida bien para que se vea que hay menos pobres o que hay menos carencias, pero que en el fondo deja muy de lado este gran planteamiento, yo diría, de Naciones Unidas de esta globalidad, recuperar una vida digna para todos, que es mucho más que las carencias, la pobreza, es algo mucho más que tiene que ver con la
convicción de los derechos humanos, pero ¿cómo logramos, cuál es la experiencia política de implementar las ideas de CEPAL en estos años? O sea, me imagino que tienes un bagaje de logros y también sinsabores. Háblanos de dónde has logrado o se percibe que sí las ideas de CEPAL y las ideas que CEPAL ha promovido han empezado a hacer cambios, transformaciones. La evidencia de lo positivo, de lo que sí es posible generar un desarrollo sostenible. Mira, es muy interesante porque las ideas de CEPAL también se construyen a partir de una dialéctica con algunos estados y con todos en realidad, pero nosotros hemos visto, sobre todo en esta década, yo te diría ejemplos muy importantes. Brasil hizo enormes esfuerzos con Lula, con Dilma, para sacar a muchísima gente de la pobreza y lo asociaron a su vez a un programa de consumo masivo en donde la gente que iba saliendo de la pobreza también tenía más acceso a los bienes durables, bienes además producidos por la industria nacional brasileña. Entonces hubo una articulación de programas sociales con programas productivos que fue muy eficaz. Ese yo diría que es un ejemplo muy interesante. Evidente que esta Evidente. crisis, Sí, digamos, sí, de sí. la política y la democracia tiene que ver con otros elementos. Por supuesto. Más allá de la estrategia de desarrollo, que tiene que ver obviamente con los casos sonados del manejo de los recursos públicos y las alianzas políticas del poder. Pero bueno, Brasil podríamos decir que sí es una evidencia que ellos tomando sus ideas, abrevando en las ideas de CEPAL, muestran que sí hubo un cambio importante de un Brasil que en democracia, con más desigualdad, está en una crisis, pero en democracia finalmente. Y con mayor igualdad, porque Brasil era el país más desigual de todo el continente y dejó de serlo. Y eso yo creo que es importante validarlo. Han tenido otros problemas, ¿no? Corrupción, investigaciones, un problema económico muy severo, pero en la parte social yo te diría, y creo que la sociedad brasileña hoy tiene una responsabilidad enorme de no permitir retrocesos. Sí, hay una fortaleza democrática sí, evidente que lo sustenta la igualdad. ¿Qué otro país podríamos decir que en estos años percibes, has visto cómo la clase dirigente ha logrado nuevos acuerdos y ha logrado pues generar más igualdad? Sin lugar a dudas, Uruguay. Uruguay es un país que tiene la igualdad en su ADN, en su sociedad. Y es un país que además tiene buenos indicadores económicos, no sin problemas, además junto al gigante brasileño, como ves, pero efectivamente es un país en donde nosotros vemos que la igualdad está en el centro de su estrategia de desarrollo y han sido exitosos en llevarla adelante. Otro país que a mí me ha gustado mucho la experiencia es Ecuador. Claro que Ecuador hoy enfrenta también este cambio de ciclo económico, sobre todo porque es una economía dolarizada, pero Ecuador, yo te diría, con el presidente Correa, se tomaron muy en serio el cambio estructural. Es uno de los países que ha cambiado su matriz productiva. Fíjate lo que hizo Ecuador. Sus ganancias de petróleo en la época de bonanza las invirtió en hidroeléctricas. Fíjate lo que hizo Ecuador, es que eso es importantísimo, hombre. Fue generando ganancias del petróleo que las fue invirtiendo en industria hidroeléctrica. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que estas industrias hidroeléctricas que van a empezar a operar van a ir sustituyendo precisamente al petróleo. Un petróleo que ahora está muy decaído, por cierto. Entonces, ahí tú ves que ahí se tomó muy en serio. Otra cosa que hizo Ecuador fue crear grandes centros de conocimiento, tecnología, innovación, mandó a mucha gente al exterior. Tú vas a Ecuador y te impresiona ver a la gente joven, altamente preparada, muy en la nueva tecnología, en la revolución tecnológica. Entonces, y Bolivia, para mí es otro gran ejemplo de cómo se logró realmente en Bolivia. Primera vez que Bolivia tiene tanta estabilidad política, las mayores reservas internacionales. Vamos a tener aquí al ministro de Bolivia pasado mañana, el ministro Arce, que para mí es uno de los ministros de Hacienda más interesantes. Entonces aquí, en la sesión de CEPAL, vamos a tener justamente el debate de lo económico. ¿Qué han hecho los países en lo económico y cuáles son los desafíos en esta reunión que hoy los enfrentan? países, los ministros van a presentar digamos, evidencia, sus argumentos, sus propuestas van a ser conocidas por los otros, se van a debatir, se van a dialogar y tomarán los elementos más cercanos a su propia identidad nacional y refiriéndose a este acuerdo, déjame ponerlo así, de que es importante que desde la visión de los objetivos de desarrollo sostenible,
de estos 17 objetivos, hacer una revisión y promover el alineamiento de todas sus estrategias para acelerar el paso. Si algo hemos dicho muchas veces es que los avances son muy graduales, muy desiguales. ¿Eso es lo que va a pasar estos días? ¿Eso es lo que debe pasar? Eso es lo que debe pasar y debemos traer, porque aquí además las sesiones están organizadas de tal manera que se va a discutir cuáles han sido los resultados de la cooperación sur-sur, el intercambio entre ellos, que ha habido mucho intercambio, muy interesante. Vamos a tener paneles con los ministros de Hacienda, ¿verdad? Con los ministros de Desarrollo Social, con los ministros de Industria, para ver cómo se está generando este cambio de esta industrialización o desindustrialización también, porque Claro. hay los dos, O sea, hay y los me dos, imagino, ¿no? déjame decirlo, me imagino que México siendo sede, pues tendrá ahí a los ministros del primer, digamos, funcionarios del primer nivel para enterarse y dialogar y discutir y debatir. Digo, finalmente se ha sostenido que hay un proceso de reformas que están en proceso y se sostiene que en su momento podrán articular un mayor bienestar. Entonces, habrá una representación mexicana importante en eso. Absolutamente, claro. O sea, en primer lugar, bueno, el presidente de la República, que como ya vimos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, que es nuestra anfitriona principal, pero vamos a tener Luis Videgaray, de Finanzas, a José Antonio Meade, de Desarrollo Social, y Pedro Joaquín Codwell, que nos va a venir a contar cómo el sector energético es tan central para este gran cambio que se propone. Porque la CEPAL, en el fondo, la audacia de nuestra propuesta es que nosotros estamos sugiriendo que el estilo de desarrollo dominante no es sostenible, que tenemos que ir a un nuevo estilo de desarrollo, que ya lo ha dicho también algunos académicos de la UNAM, han hablado de la necesidad urgente de modificar el rumbo e irnos a un crecimiento más sostenible, basado en tecnología e innovación, con un cambio hacia tecnologías verdes, sostenibles, energías renovables, en fin, a propuestas más colectivas que individuales, privilegiemos el transporte público, la habitabilidad, etcétera. Y algo que tú mencionaste al principio de esta parte, y es cuáles son los grandes cambios tectónicos ¿A que qué se enfrenta refiere hoy la CEPAL humanidad. cuando usa este adjetivo profundo? Muy profundo, mira. Para empezar, uno de los cambios tectónicos para nosotros por excelencia es la revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica que nos está llevando a la robotización, a lo digital, y que ya están desplazando a trabajadores. Entonces, esa revolución tecnológica va a cambiar el mundo Y laboral. puede generar y está generando más Claro, inequidad. eso, entonces tú imagínate, si no nos preparamos con políticas activas, mañana llegas a cualquier lado y son puros robots. No hay ni un ser humano con quien hablar. Ya hay aeropuertos donde pasa eso. Si tienes un problema con la maquinita, te fastidiaste. Pero yo te diría, de todas maneras, este desplazamiento de gente, tenemos que abordarlo porque yo creo que en esta propuesta tiene que ir el pleno empleo de la mano de la La propuesta de convicción igualdad. del pleno empleo habría que poner en el centro nuevamente y enfrentar este cambio de la tecnología. Por ¿Cuál ejemplo, ese sería es otro? cambio tectónico. Número dos, el cambio demográfico. Somos un continente que envejece a distintas velocidades, pero estamos envejeciendo. Y el bono demográfico, que es esta juventud que tenemos todavía entre 15 y 29 años, ¿quién se está apropiando de nuestra juventud? ¿El narcotráfico? ¿O nos apropiamos por la vía de la política y de la política pública y de un Estado fuerte y invertimos en esta juventud para que se eduquen mejor? Pero el cambio demográfico nos va a traer unos desafíos en la protección social. Hoy la gente, el 48% de la gente en América Latina y el Caribe no tiene protección social y estamos envejeciendo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los mayores de 60 años en 15 años? Ese es otro gran cambio. El tercero es el cambio climático, pero sin lugar a dudas. Evidente y visible cada vez más. Ese es un cambio tectónico. Imagínate tú que el Ártico se está deshielando. El tamaño del hielo del Ártico es el equivalente a la República Mexicana. 2.000 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el Ártico y se nos está derritiendo. Está subiendo el nivel del mar. Tenemos crisis por todos lados. La desigualdad global que hablábamos también. Y quizás otro factor muy relevante es el papel de China. Nosotros le llamamos la irrupción de China, pero en realidad China siempre ha sido el reino del centro, pero China en realidad empieza a ser un jugador diferente y no sabemos. Y China es un país que tiene una filosofía diferente, tiene una visión de mediano plazo, cosa que nosotros Sí, no. una visión de mundo en sí misma.
Entonces, más nos vale que miremos a China y veamos que ese cambio nos va a Estos traer cambios tectónicos, repercusiones. digamos, son elementos que refuerzan la idea de dialogar, discutir, reflexionar si el curso de desarrollo está tomando en cuenta estas otras dimensiones, más las que tú has sostenido y CEPAL ha sostenido, la desigualdad, la inequidad y la enorme realidad de una parte que tocaste ahorita, una sensación de desesperanza, sobre todo en los jóvenes, que requieren un planteamiento diferente y que necesitan realmente tener una propuesta de acciones. Déjame ir un corte y regresamos, porque estamos en la parte final del programa y es el momento de hablar de cuáles son las propuestas y qué sigue. O sea, me imagino que a finales de esta semana habrá una clausura, regresarán todos los ministros, pero ¿qué son las tareas? O sea, ¿qué espera, qué va a hacer CEPAL para lograr que estos 4 documentos estén en el afluente del diálogo, del debate? Si algo nos hemos criticado mutuamente cuando hemos hablado es que tenemos que propiciar mayor diálogo, mayor debate y confrontar ideas con ideas, en rigor académico, pero con un rigor en términos de una ética política. Y ahí es donde me gustaría que nos dijeras, ¿qué va a hacer Alicia Bárcenas, todo la CEPAL, los próximos meses, para que no sea un evento, para que no nos veamos en 2 años, no sé dónde, y que nos digamos en Cuba en 2 años, y veamos que no logramos simbrar a la región? Y sin duda, qué bueno que hay evidencia de que sí es posible y sí se está haciendo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la propuesta de CEPAL, la estrategia para llevarla realmente a una construcción de un desarrollo que genere equidad, diríamos en términos nuestros, un desarrollo, un México social que garantice dignidad para todos, todos los derechos en un entorno muy complejo, con estos cambios tectónicos que, más allá de lo que hagan los estados nacionales, van a ser afectados de una manera positiva o de una manera negativa si no hacemos algo. Vamos a un corte y regresamos aquí a CEPAL México. Alicia, estamos en el último segmento y es momento de plantear cuáles son las ideas fuerza, cuáles son las estrategias para que al final de esta sesión CEPAL pueda hacer mucha política para generar los acuerdos, las coaliciones, las reflexiones y por lo menos el diálogo, el debate. Si algo azora es cuando no hay diálogo, simplemente se asume que esta es la ruta y no hay otra. ¿Qué va a pasar después de esta semana? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué ideas fuerzas vas a impulsar? ¿Hay una estrategia con etapas, en fases? ¿Cómo articulas pues los recursos que tiene la CEPAL, que limitados como son en una región como esta, se tienen que multiplicar porque finalmente, si algo yo rescato siempre de las reflexiones de CEPAL es la urgencia de hacer lo que se tiene que hacer, no lo que se puede hacer, y mostrar las enormes debilidades y de lo que se está haciendo. Descríbenos los próximos semanas, meses, cuáles son tus estrategias, cuáles son las acciones que vas a liderar a partir de que se clausure esta reunión. Es importantísimo porque, a ver, primero que nada, la gente se preguntará, bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, se trata, número uno, vamos a ver, en América Latina y el Caribe hoy, la evasión fiscal, para ponerte un ejemplo, ¿no? Asciende a 320,000 millones de dólares. Entonces, paso uno, tenemos primero que nada decirle a toda la gente, a ver, esto no puede seguir ocurriendo, aquí está pasando algo. La gente está ganando dinero y está mandando su dinero a otras partes y no lo está invirtiendo en el Estado. Tenemos que confiar en el Estado, exigirle y fiscalizar al Estado. Pero ahí tienes una acción O concreta. sea, la primera sería tratar de fortalecer los estados nacionales y que revisen sus capacidades para realmente tener los recursos que deben tener para iniciar esta nueva articulación con mercado. Entonces, ese sería el primer punto. Abolir privilegios, ¿verdad? Ahí tienes tú, por ejemplo, un privilegio, los privilegios fiscales, pues basta, ¿no? Bueno, segundo, la tecnología. Estamos en la revolución tecnológica, excelente. Pues entonces esta región necesita crear una especie de fondo para comprar algunas patentes de las propias universidades latinoamericanas, porque aquí hay universidades que están produciendo cosas maravillosas, pero difundamos esas tecnologías a los pueblos pobres, a los pueblos de América Latina, ¿no? Tercero, nosotros estamos proponiendo la creación de un mercado único digital.
Claro, porque si no, México estará en el 3G, pero el otro está en el 2G y no sé qué. No, pues así como por ejemplo Centroamérica se está integrando en lo eléctrico, pues integremos también en la banda ancha y le demos acceso a banda ancha y a internet a todos, que sea universal. Esas son algunas de las propuestas. Ingreso básico ciudadano, que Está. tú has sido uno de los grandes adalids de esto junto con algunos otros académicos de la UNAM. El ingreso básico ciudadano es fundamental, es algo que va a liberar a la gente, porque no tiene que estar en la sobrevivencia. Bueno, entonces ahora, ¿cómo llevamos estas ideas hacia adelante? Primero con difusión. Primero tenemos, y creo que esto surgió incluso en el debate que tuvimos con la UNAM, tenemos que hacer un pacto con las universidades de la región para que estos 4 documentos de CEPAL, ojalá todos, pero al menos estos 4, se conviertan en textos obligados en las escuelas de economía, de desarrollo social, de biología, de medio ambiente, de todas, para que vayamos permeando esta cultura de la igualdad en nuestro ADN, ¿verdad? Y que no salgamos de ahí diciendo, ah, qué privilegio me va a tocar a mí. No, 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 no. ¿Cómo voy a contribuir yo para que mi generación se haga cargo de un cambio que es necesario? Entonces, eso, difundir. Segundo, hay que cambiar la conversación con el sector privado. Yo creo que hay actores del sector privado preocupados, que se dan cuenta que la desigualdad conspira contra su propio Sí, negocio, sí. digo yo, y por lo tanto, y también se dan cuenta que tienen que moverse hacia sectores más dinámicos, más basados en conocimiento, más en tecnologías verdes, que ya se dan, por ejemplo, en la industria automotriz. Yo me he sentado a hablar con la industria automotriz alemana y ellos se dan cuenta que no pueden seguir produciendo autos individuales, que nuestras ciudades ya no dan. Quieren que la CEPAL, por ejemplo, organice una reunión de alcaldes, ¿verdad?, para que conversemos con la industria automotriz cuál es el futuro. Nos vamos hacia mejor al transporte público y por ahí nos vamos en esas inversiones, en lugar de seguir vendiendo autos al por mayor, por ahí no va la cosa, ¿verdad? Y con la industria, con algunos empresarios, creo que hay que sentarse a conversar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo le van a entrar? Y yo te diría otra cosa muy importante, necesitamos que la sociedad se inspire, que la sociedad haga lío, que la sociedad salga y diga, a ver, espérate, en igualdad de género aquí estoy yo. Las mujeres, los movimientos de las mujeres han sido los más eficientes, han sido las más luchadoras en el mundo y en el tiempo y han logrado poner sus demandas claramente a la política y a la sociedad. Hay que hacer política con P mayúscula. Y la otra, hay que tener visión. Nosotros tenemos que trabajar para los próximos 15 años, no para los próximos 125 meses. Tenemos que trabajar para la próxima generación y no para la próxima elección, que eso es generalmente en lo que caemos. Entonces, en el día después, la CEPAL tiene muchísimo trabajo. Vamos a salir de ahí, espero, con ideas que nos van a traer los propios gobiernos, ¿verdad? De ahí nos vamos a ir a dialogar con los académicos para hacer estas nuevas alianzas, con el sector privado, con el sector social, para crear, yo diría, una nueva comunidad, una nueva conversación sobre un nuevo estilo de desarrollo. Ahora, es real y tú lo percibes claramente y todos nosotros. Muchas de las propuestas de CEPAL enfrentan intereses enormes, enfrentan a un poder que se ha beneficiado, que acumula riqueza y la capacidad de influir en las estrategias. Y de ahí la importancia de una estrategia de alianzas claras, nación por nación. Has delineado dos, hay que hacer una alianza con las universidades públicas y privadas y hay que lograr que el debate y las ideas sea desde abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. Hay que hacer alianzas con sectores empresariales que se ven totalmente amenazados por los poderes privados que son hegemónicos en sus países y requiere este diálogo, conversación. Y también está esta parte que delineaste de una serie de alianzas con sociedad civil, organizaciones que están en el día a día, ¿no? El reto es multiplicar. ¿Cómo logras llegar a esta dimensión? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo CEPAL se multiplica? Yo te veo o te sigo en Twitter y te veo que vas de un país a otro a reuniones, pero no es suficiente. ¿Cómo multiplicamos el diálogo, el debate? ¿Cómo estás pensando? ¿Con qué aliados internacionales? ¿Con qué aliados de otras organizaciones? No es fácil enfrentar los intereses, tú lo sabes mejor
que yo, hay enorme reticencia a cambiar una estrategia de desarrollo que beneficia a muy pocos y que mantiene este discurso de que así como está, algún día llegará a todos, y mientras tanto, pues hay esta enorme acumulación de poder y riqueza. Digamos, la estrategia, el cómo, o sea, sé que va a ser alianzas, pero hay una estrategia de prioridades. ¿Cómo te multiplicas? ¿Cómo logras articular? Mira, yo creo que hay que ir a todos lados. Hay que tratar de buscar, yo diría, mentes y corazones que piensen de manera parecida en todas las instituciones. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy parte del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, y me toca presidir además un consejo de acción global en ese foro. Pues en enero del próximo año te veremos ahí planteando Voy cada año, llevo 3 años, y ahora voy a estar en Medellín. ¿Y con quién me siento a conversar? Pues con los grandes empresarios. ¿Y cuáles son las propuestas que llevo? Pues estas. Por ejemplo, la del ingreso mínimo ciudadano. La discutí en Davos ahora, en enero, con los grandes empresarios. Mi sorpresa fue que ellos estaban de acuerdo. Son a veces los empresarios nuestros, los rentistas, los de corto plazo, los que no están viendo el gran mapa. Lo que no están viendo es que esta es una región de paz, democrática, con todos sus caveats, muy desunida. Nuestros principales aliados tenemos que ser los propios latinoamericanos y caribeños para empezar. Pero claro, nos han orientado a irnos hacia afuera y hacer alianzas para afuera y no mirarnos a nosotros mismos. Entonces, yo estoy contigo, hay que identificar aliados. Te digo, en el foro económico, en el sector privado, en el sector social, en las universidades, a partir de instrumentos que sí la CEPAL tiene, nuestros órganos subsidiarios, la Comisión de Estadísticas de la Mujer, de Población, de Planificación, donde se juntan diferentes sectores y ministros. Y en el Foro de Desarrollo Sostenible lo que queremos es abrirlo, que ojalá y no sea solo de gobiernos, que también participen los legisladores, que participe el Poder Judicial, muy importante, porque lo que más está doliendo en América Latina hoy es la impunidad. No tanto la corrupción, la impunidad. Entonces necesitamos que haya acceso a la información, a la justicia, a la participación, y eso solo lo vamos a lograr construyendo alianzas, nuevas coaliciones políticas. No es fácil. Estamos pasando un momento difícil de baja en la economía, de baja en el comercio, pero nosotros no podemos rendirnos. Somos la primera generación que tiene las mayores evidencias, el mayor acceso a la información. Y también puede ser que seamos la última, que si no ponemos todo de nuestra parte, vamos a tener un mundo imposible en el futuro. Por eso hay que cambiar. Yo te agradezco mucho, Alicia. Comparto plenamente, estoy seguro que de esta reunión habrá el debate, el diálogo y sin duda las discusiones profundas que son necesarias para revisar lo que estamos haciendo y la realidad de una injusticia que es intolerable. Y en ese sentido yo quiero reconocer que CEPAL en los últimos años ha sido una voz de esperanza, de propuesta, de ideas, y que requiere que todos hagamos política con mayúsculas para enfrentar esta inercia que a veces nos permite sentir esta sensación de que no tiene sentido, y por eso es tan refrescante y muchos de nosotros reconocemos que CEPAL haya decidido en México, en un lugar donde es muy difícil el diálogo, hay una enorme convicción de que como estás es la única manera, y es muy refrescante que sea aquí en México que haya esta reunión. Estaremos muy atentos, estaremos multiplicando lo que CEPAL proponga, y sin duda México Social se suma a la propuesta, y todos los que estamos convencidos que nuestro país tiene que hacer lo que se necesita. Me decías una frase de tu amigo Mújica, ¿no? Hacer lo imposible a veces es posible. Sí. Sin duda, Alicia Bárcenas es una voz que nos permite creer, pensar y enfrentar, sin duda, un país que sigue siendo inaceptablemente desigual e injusto, pero hay propuestas, hay ideas. Hagamos con CEPAL política. Muchas gracias, Alicia, por recibirnos aquí. Luis. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí en mi país, en tu programa. Gracias. Muchas gracias.